Esto es Más allá de España, para dar voz y visibilidad a nuestros compatriotas hispanos y latinoamericanos en España. Más allá de España. Síguenos y participa. Contamos contigo. Hoy vamos a considerar la historia del Imperio Español en América, pero antes de ocuparnos de América voy a hacer un breve resumen del tema anterior de cómo se construyó el Imperio Español en Europa. En el capítulo anterior sobre cómo se constituyó el Imperio Español en Europa, lo iniciamos desde sus orígenes, considerando el Imperio Romano, desde su extensión, su división y su caída. Vimos cómo el Imperio Romano se formó en todo el mundo conocido, o sea, alrededor del Mediterráneo. Posteriormente, a finales del siglo IV, decidió dividir el territorio en Imperio Romano de Oriente, con capital en Bizancio, Imperio Romano de Occidente, con capital en Roma. También estuvimos viendo cómo en el siglo V, pues el Imperio Romano occidental cayó en manos de los pueblos bárbaros, los vecinos que estaban en sus fronteras. El Imperio Romano Oriental, con capital en Bizancio, pues aguantó 1000 años más, cayó a finales, a mitad del siglo XV. Posteriormente, ya avanzada la Edad Media, estuvimos considerando cómo en el centro de Europa se formó lo que se llamó el Sacro Imperio Romano Germánico, que fue un intento de recuperar el antiguo Imperio Romano. Posteriormente, pues también estuvimos viendo la invasión de la península ibérica por parte de los bárbaros, primero de los suevos, los vándalos, los alanos y posteriormente los visigodos. Los visigodos ocuparon la península, se convirtieron al cristianismo y estuvieron ocupándola hasta el año 711, cuando se produjo la invasión musulmana. Recordemos cómo esa invasión fue muy rápida, en 21 años ocuparon todo el territorio. En cambio, su expulsión fue muy lenta, se tardó casi 8 siglos en expulsarlos. En ese papel, los reyes católicos, Isabel y Fernando, tuvieron un papel fundamental porque acabaron la reconquista de la península. Los reyes católicos tuvieron una hija que se casó con el hijo del Sacro Imperio Romano, el emperador, y a partir de ahí se inició la dinastía de los Austrias, que entraba en España. Esa dinastía es importante por el papel relevante que tuvo en la relación con América. Los Austrias fueron Carlos I, Felipe II, Felipe III, Felipe IV y el último fue Carlos II en 1700. En ese periodo de los Austrias la relación con América pues fue muy fluida y muy fácil. Después los Austrias fueron sustituidos por otra dinastía, la de los Borbones. La relación con América, por supuesto, siguió, no con la misma fluidez, pero siguió y fue interesante. Y eso es lo que vamos a ver a partir de hoy en el capítulo de la relación de España con América y en lo que afecta al Imperio Español. Estamos considerando el Imperio Español. Hemos visto anteriormente cómo fue la extensión del Imperio Español en el continente europeo. Ahora vamos a considerar cómo fue la relación del Imperio Español con América. Pero hemos de tener en cuenta que en 1492, cuando se produjo el descubrimiento, todavía no existía el Imperio Español. Los reyes católicos habían concluido la reconquista de la península ibérica, pero todavía no había Imperio Español. Entonces, ¿cómo era América antes del descubrimiento? Es lo que vamos a mirar en la siguiente imagen y vamos a comentarlo. Antes de que llegara Colón al Nuevo Mundo, el continente americano estaba poblado. Muchos pueblos habían entrado y lo habitaron desde el norte hasta el sur, es decir, desde Alaska hasta la Patagonia. Esos pueblos tuvieron que entrar necesariamente por el estrecho de Bering, el que separa el continente asiático del americano, que en su punto más estrecho, entre Siberia y Alaska, el punto más estrecho está entre 82 y 85 kilómetros. Y también es donde la profundidad oscila entre 30 y 50 metros. Es bastante distancia, pero ocurre que en el invierno
ese fragmento de mar, ese trozo, queda congelado y entonces se puede pasar a pie. Y es por ahí donde necesariamente tuvieron que ir entrando esos pueblos. América es todo el continente, de norte a sur. Son muchos los pueblos que vinieron de Asia y se instalaron en ella. Voy a enumerar los más importantes, los he dejado aquí también escritos para que sean más fáciles no de memorizar, pero por lo menos de tenerlos a la vista. Los que vivís en América, los americanos, estáis más familiarizados con todos estos pueblos que los que somos europeos. Pero en fin, para unos y para otros voy a relatar los más conocidos. De norte a sur, vamos a considerar que en Norteamérica todos hemos oído hablar de los esquimales, hurones, los mohicanos, los iroquis, comanches, apaches, los sioux, los semínolas. Nos son bastante familiares todos estos. En Centroamérica, los pueblos que se instalaron allí, pues tenemos los chimus, olmecas, toltecas, mayas, aztecas, quiches y chorotegas. Hay otros, pero estos son los más conocidos. En Sudamérica están los araucos, los caribes, chibchas, caras, incas, aymarás, araucanos, patagones, guaraníes, charrúas. Estos ocuparon todo el continente americano. Estaban aislados del resto del mundo y el resto del mundo estaba aislado de ellos. Cada uno ocupó su espacio, vivía como podía, convivía con los vecinos, ya sea guerreando, ya sea entendiéndose en algo. Llegaron a desarrollar culturas muy avanzadas, pero todavía no había llegado a América la cultura occidental. ¿Pero qué es la civilización occidental? Lo he dejado escrito aquí al margen para facilitar su memorización por la importancia que tiene. La civilización occidental es el sistema de valores que surgió de la fusión de estos tres conceptos: cultura griega, derecho romano y ética cristiana. La cultura griega es el conjunto de ideas desarrolladas en la antigua Grecia que enfatizaban el valor del ser humano, el uso de la razón y el nacimiento de la democracia. El derecho romano es el cuerpo de normas, principios jurídicos y leyes que rigieron la sociedad de la antigua Roma y que son vigentes todavía hoy en nuestros días. La ética cristiana es el conjunto de principios morales, valores y normas de conducta que tuvieron su origen en el texto bíblico que recogió el judaísmo y que posteriormente heredó el cristianismo. La fusión de estos tres conceptos, cultura griega, derecho romano y ética cristiana, es el alma de lo que llamamos la civilización occidental. Esta cultura o civilización occidental fue llevada a América con el descubrimiento y además fue enriquecida con la aportación de los pueblos autóctonos americanos. Vamos a considerar el descubrimiento y la conquista de América. Pero antes de abordarlo, vamos a ver dos ejemplos de lo que es una colonización, una conquista en su forma más salvaje y despiadada. Tenemos aquí la imagen de la izquierda con los dos ejemplos que vamos a poner. El primero de ellos, de la imagen superior, se trata de el Congo y la colonización del mismo por parte de Bélgica. A finales del siglo XIX y principios del XX, bajo el reinado de Leopoldo II de Bélgica, se perpetró la brutal explotación de los indígenas de la colonia del Congo belga. Hubo abusos atroces, con trabajos forzados, castigos infames y gran violencia que acabó causando la muerte a más de 10 millones de personas. El objetivo de aquella colonización fue la extracción de materias primas como caucho, marfil, cobre y diamantes. Cuando el Congo se independizó de Bélgica en el año 1960, Bélgica había esquilmado totalmente el país
y además no había construido absolutamente nada. Bélgica fue allí claramente a robar, matar y a destruir. Por tanto, lo que dejó cuando se fue latrocinio, genocidio y destrucción. Este es un caso que quería mencionar. El segundo, el de la imagen inferior, es el de los angloamericanos y Norteamérica. Durante los siglos XVII y XVIII, Inglaterra creó algunos asentamientos en la costa este de América del Norte, junto al Océano Atlántico. A partir de esos asentamientos se fue expandiendo hacia el oeste. En su avance fue exterminando a los pueblos indígenas. Allí no hubo mestizaje, como después veremos que sí lo hubo en el descubrimiento por parte de España. Allí lo que hubo fue exterminio y confinamiento en reservas, en ese avance hacia el oeste. Las reservas esas pues mantenían a los supervivientes en una forma humillante. La política de nueva frontera, cada vez conforme iban avanzando, establecían una nueva frontera en dirección hacia el Pacífico, pues bueno, fue exterminando a todos esos pueblos. En la conquista, en ese avance, les acompañaban puritanos y cuáqueros, unos religiosos que habían sufrido persecución en Europa, en Inglaterra, pero también en algunos otros lugares de Europa, y encontraron América un lugar para huir y para desarrollar sus creencias. Pertenecían al entorno protestante y bueno, han formado el espíritu religioso de los norteamericanos hasta el día de hoy, diseminados en múltiples ramas, en diversas denominaciones, pero han seguido hasta el día de hoy. Estamos considerando el descubrimiento y la conquista de América. Después de ver los dos malos ejemplos, tanto de Bélgica en el Congo como de Inglaterra en América del Norte, después de ver esto vamos a ver cómo fue el descubrimiento y la conquista de América por parte de España. En el año 1492, los reinos cristianos europeos, para el comercio de especias con la India, tenían bloqueado el paso hacia el este por parte del Imperio Otomano. Cristóbal Colón llegó a un acuerdo con los reyes católicos para que le financiaran el viaje. Ese acuerdo ha quedado registrado en el archivo de la Corona de Aragón en su forma original y el nombre es Las Capitulaciones de Santa Fe. En aquellos días iba tomando forma la teoría de que quizá la Tierra fuese una esfera, que de ser cierta, pues facilitaría la llegada hasta la India navegando hacia el oeste. Este fue el argumento que esgrimió Cristóbal Colón para convencer a los reyes católicos. El descubrimiento de un nuevo mundo que no era la India es algo que sorprendió a todos. Los primeros viajes estaban estrictamente controlados por la Corona de Castilla, mediante la Casa de Contratación de Sevilla. Pero en la década siguiente ya había un flujo constante de ida y vuelta de aventureros cuyo único propósito era enriquecerse y que cometieron toda clase de tropelías. Cuando Isabel I tuvo conocimiento de esto, intervino para atajar los abusos y evitar que los indígenas fueran esclavizados. Declaró súbditos a todos los habitantes nativos y promovió el mestizaje. Esto es algo que quedó registrado legalmente unos pocos años más tarde, en 1512, en las leyes de Burgos. En estos viajes, pues, fue cierto y además inevitable de que se trasladaran enfermedades como la viruela que acabaron con muchas vidas. Eso es cierto, es innegable, pero también es innegable que se construyeron hospitales para todos, no solamente para los que navegaban allá a América, sino también para todos los nativos. Vamos a considerar los virreinatos. España no fue a América solamente a colonizar, como hicieron los ingleses en Norteamérica. España llevó la cultura occidental. No exterminó a la población, sino que se mezcló con ella. El mestizaje es la prueba irrefutable de ello, prueba que no pueden esgrimir los angloamericanos. España, además de hospitales, fundó escuelas, universidades y bellísimas ciudades, muchas de ellas mejores que las que había en la propia España. Eso se llama civilizar. La corona española consideró el Nuevo Mundo como una extensión de sí misma. Y cuando el nieto de los reyes católicos,
Carlos I convirtió a España en un imperio, entonces el Nuevo Mundo se gestionó por medio de los virreinatos, que eran reinos americanos integrados en la monarquía española. El virrey era el máximo representante de la corona, con el encargo de la defensa, de la evangelización y la gestión de los recursos que se reportaban al rey y al Consejo de Indias para su aprobación y además para su reparto. En ese reparto, el 20%, lo que se llamaba el quinto real, eso quedaba en la corona española, y el 80% restante, eso es lo que se invertía en el virreinato. La jerarquía de los virreinatos era piramidal. En la cúspide estaba el rey de España. Después estaba el Consejo de Indias, que era un consejo asesor del rey. Le seguía el virrey, el representante del rey en el virreinato. Después estaban los tribunales de justicia y, por último, las unidades militares. Durante el periodo que la corona española estuvo en manos de la dinastía de los Austrias, que fueron Carlos I, Felipe II, Felipe III, Felipe IV y Carlos II, que fue el último de los Austrias, durante este periodo, que abarcó entre 1516 y 1700, la relación con los virreinatos funcionó con normalidad, además de tener cierta autonomía que se debía, pues, por una parte a la distancia y por otra porque los Austrias eran muy propensos a dejar el gobierno en manos de sus válidos. Los válidos eran una especie de primer ministro con plenos poderes. Y entonces, bueno, el rey controlaba desde la distancia, pero eran los válidos los que ejercían el gobierno. Durante el periodo de los Austrias existían solo dos virreinatos, y los dos fueron creados por Carlos I. El virreinato de la Nueva España, con capital en Ciudad de México, que fue creado en 1535 y que abarcaba Centroamérica, el Caribe, México y buena parte de lo que hoy son los Estados Unidos. También Carlos I creó el virreinato del Perú un poco más tarde, fue en 1542, y la extensión era todo el resto de lo que hoy es la América hispana, hasta la Patagonia, Islas Malvinas incluidas. Ahora, de 1700 en adelante, o sea, 1700, hubo una guerra de sucesión porque el último de los Austrias murió sin descendencia, y de esa guerra de sucesión pues vencieron los Borbones. O sea que a partir de 1700 fueron ellos los que gestionaron los virreinatos. Y además, ya con ellos la relación con el Nuevo Mundo ya no fue tan fluida. Ellos querían controlar más, ya empezaron porque los funcionarios de los virreinatos pues preferían que fueran españoles, nacidos en España, en detrimento de los criollos. Esto ya empezó a crear tensiones. El primer Borbón, Felipe V, además, ya para controlar mejor, lo que hizo fue el virreinato del Perú, lo dividió en dos partes, creando el de la Nueva Granada, con capital en Santa Fe de Bogotá, y esto fue en 1717. Y más tarde, en 1776, otro Borbón, Carlos III, y eso que este fue considerado uno de los buenos Borbones. Este creó un cuarto virreinato, llamado Virreinato del Río de la Plata, con capital en Buenos Aires. En ese mismo año, Carlos III expulsó a los jesuitas de todos los territorios americanos. Consideró que habían acumulado demasiado poder económico y también poder en la enseñanza. Ellos se ocupaban de la enseñanza y, bueno, eso fue considerado un peligro. Manejar las mentes de los niños, podían moldearlos y después usarlos a su antojo. Bueno, fueron expulsados y de todos los territorios. Y bueno, hoy vamos a dejar aquí el capítulo. Vamos a hacer un tercer vídeo en el que vamos a considerar ya los últimos aspectos dentro de esta visión panorámica, y vamos a tratar lo que fue la leyenda negra y también el concepto de hispanidad. Hoy lo dejamos aquí.